¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, aquí de nuevo un poco preocupado porque yo pensé que la actitud de la prensa costarricense, que por lo menos algunos iban a ver tanto el discurso de Rodrigo como los decretos presidenciales con una actitud más positiva. Debo decir que, por ejemplo, no han merecido mayor atención de la prensa las directrices hacia los ministros, dentro de las cuales había una muy importante, que es la directriz que le da al presidente ejecutivo de el ICE de investigar. Es una investigación de tipo contable, es un estudio que tomará unos meses, no muchos, porque sobre eso vendría el decreto ejecutivo que le permitiría al presidente bajar el precio de la luz como él nos lo anunció. Luego, por ejemplo, nadie le ha dado la importancia que merece las palabras que dirigió Rodrigo a los que han tomado este país como una bodega del narcotráfico. Y ahí me parece que hay una definición que es fundamental, porque si nosotros vemos las estadísticas de criminalidad en Costa Rica, después de que superamos el pico de la pandemia en Semana Santa, el número de muertes, ajusticiamientos que vienen ligados con actividades vinculadas al narcotráfico se han multiplicado en forma exponencial, de forma casi que uno podría decir que hoy día la mayor pandemia en este momento es el narcotráfico, los grupos, las pandillas organizadas que se ajustician y que buscan la apropiación del territorio costarricense. Preocupante que los medios de comunicación, cualquiera que sea, escrito, radiofónico y televisivo, evadan, digamos, la situación. De igual manera, por ejemplo, una iniciativa que a mi manera para la mujer costarricense es muy significativa, no solo nombrar la presidenta ejecutiva del INAMU, Instituto Nacional de la Mujer, sino que a su lado nombrar lo que se llama una ministra sin cartera. Es decir, una ministra que tiene las funciones que le encomiende el presidente de la República. Los ministros sin cartera fue una vieja práctica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa. En Costa Rica, en 1982 hubo ministros sin cartera, luego hay un pronunciamiento de 1992, 10 años después,
sobre, digamos, la inconveniencia de nombrar un ministro sin cartera, y donde se menciona que se le podía quitar la capacidad de firmar, por ejemplo, decretos junto con el presidente. Pero en todo caso, el nombramiento se puede dar, no hay ningún elemento que se cite. Estaba revisando constitucionalmente qué es lo que hay al respecto, digamos, cuáles son las condiciones para ser ministro. Y bueno, ser costarricense, tener, si es extranjero, tener más de 10 años de tener la nacionalidad costarricense. Eh, y más allá de eso, no se cita ningún, llamémoslo así, parámetro académico que deba ser licenciado, que deba ser especializado en la rama en que se le nombra. Incluso no existe para los ministros. Por ejemplo, en la administración Arias, en la primera administración Arias, José María Figueres fue presidente ejecutivo de Incofer. Yo que sepa, José María ni con trencitos de juguete lo hizo. En esa misma administración, don Oscar Arias lo nombró también ministro de Agricultura, de manera que tampoco era ingeniero agrónomo. Entonces, digamos, los ministros no requieren necesariamente un grado académico, requieren, digamos, lo que uno puede llamar una expertise, digamos que es un conocimiento que se puede adquirir de manera por experiencia, ¿verdad? Por experiencia en la función, como en muchas actividades agrícolas, ¿verdad? Es decir, evidentemente existen los académicos, los agrónomos, los zootecnistas, pero la mayoría de nuestros campesinado tiene una gran expertise y que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, el tema está, digamos, en haber centrado la discusión en algo en que la gente, yo pienso que no entendió correctamente. La, digamos, eliminación de la vacunación y de la mascarilla, notablemente, que ha provocado un gran revuelo en los medios. Curiosamente, yo encuentro que en la calle la gente con la que he conversado se sienten tranquilos. Que, digamos, yo les puedo decir, mucha gente me dijo, es que, mire, las mascarillas, me provocaban ahogo, me provocaban, no sé, la gente como yo que usa anteojos, si la mascarilla no es buena, empaña la vista. En esta estación lluviosa, entre la mascarilla y la vista empañada, y se vuelve muy difícil, por ejemplo, caminar o peor aún manejar, ¿verdad? De forma tal que a veces, digamos, incluso la misma, digamos, el mismo personal que podría y que tendría que ver con el tema, como la Comisión de Vacunación de Costa Rica, lo que deberían saber es que ellos no tienen el poder que tiene un decreto ejecutivo firmado entre el presidente y el ministro del ramo, en este caso el ministro de Salud. Tiene una jerarquía superior, de manera tal que no hay absolutamente nada que cuestionar. Y en cuanto al tema de si era el momento o no, eso es muy relativo. Es muy relativo. ¿Por qué? Bueno, porque la mascarilla es solo parte
de un conjunto de medidas. Como ustedes han visto en Europa, por ejemplo, que es lo que generalmente podemos ver, digamos, las actividades deportivas en Europa y Estados Unidos, ha habido una eh, apertura que se llama, es decir, entre comillas, lo que ellos dicen, la vuelta a la normalidad. Y yo creo que en verdad la sociedad está en la etapa de aprender a vivir con este coronavirus. Porque si vemos los datos mundiales, hace 15 días una ciudad como Shanghái de 25 millones de habitantes estuvo cerrada. La gente estuvo confinada en sus hogares. Incluso hasta la comida se la llevaban a los apartamentos. De manera que vean ustedes que es grave. E incluso en algunas revistas especializadas se hablaba de si esta más que una variante era un nuevo virus. Pues resulta que ahora la ciudad que está cerrada es la capital, Beijing, que en mi tiempo solíamos decir Pekín. Entonces Beijing está cerrado por el aumento de los casos. De manera que, digamos, estamos relativamente largo de encontrar la cura para esta enfermedad. La vacunación, efectivamente, la vacunación nos ha permitido poder tener la enfermedad siendo, digamos, los síntomas no tan severos, aunque ha habido casos de mortalidad. A mí, por ejemplo, y se los comento confidencialmente, me dio el COVID después de la segunda vacuna. Y bueno, pasados los 3 meses me puse la tercera vacuna. Y me pondré la cuarta, si es del caso. No tengo absolutamente ningún problema con la vacunación. Porque es lo que yo les decía anteriormente. Creo que hay un porcentaje muy alto de costarricenses que nos cuidamos. Yo uso la mascarilla y eso tenemos que saberlo claramente. Porque la mascarilla no me protege a mí, protege a la otra persona. Es una deferencia que yo tengo hacia la otra persona de que al hablar las partículas que pueden salir de mi boca pues no contagien a la otra persona. Entonces, en realidad, el sentido del decreto ejecutivo es liberarnos un poco de sentir esos ahogos, ese malestar. Podemos estar un poco más tranquilos, sabiendo de todas formas que los estudios todavía no han determinado exactamente cuál es el grado de efecto de usar la mascarilla y de no usarla, porque ustedes han visto en esos partidos de la Europa League, han visto cómo, o de la Liga Europea, han visto cómo están esos estadios repletos de gente, ¿verdad? Unos encima de otros y como bueno, aquí ya hemos también vuelto un poco a eso. Y ciertamente, si revisamos las estadísticas que dejamos de verla, la semana pasada hubo más de 1000 contagios. Lo que sí ha disminuido notablemente es la mortalidad por COVID. Es menor, pero igual sigue muriendo gente. El sentido del decreto es otro, es
un poco, asumamos nosotros los ciudadanos la responsabilidad de en qué lugares y en qué condiciones vamos a protegernos, a usar la mascarilla y en qué lugares podríamos prescindir de ella. Es también porque la economía nacional necesita un respiro. Ustedes me ven aquí, esta es mi librería. Yo, desde que empezó la pandemia, después del 6 de marzo del 2020, este negocio ha estado cerrado. Y solo, digamos, lo que es la parte, digamos, de impresión de libros queda abierta, pero la impresión de libros es relativamente muy baja como para mantener los costos de planilla que genera una actividad como esta. Y por ejemplo, hoy que vengo de ver a un señor para que me arreglara el computador, me dijo, qué dicha que llegaste porque hoy no había aparecido nadie. Y así muchos pequeños comerciantes han estado quebrados. Y me llamó la atención porque él mismo, que tenía un rotulito ahí, favor ponerse la mascarilla, lo había suprimido. Yo no quise hacer ningún comentario para no, eh, yo porque él lo exigía, yo llegué con la mascarilla. Él tampoco me dijo que me la podía quitar. Pero lo que quiero decir es un poco el sentido de la responsabilidad ciudadana que nosotros debemos tener. Y eso va ligado un poco a lo que conocemos de nuestra Costa Rica. Nuestro país es un país con índices educativos elevados. Y yo se los decía ayer, tenemos 2 años de estar viviendo con esta vida que a veces se nos hacen pesados los días. Y entonces hay que dar un poco un alivio, y que ese alivio pues a veces puede ser el prescindir de la mascarilla, porque desgraciadamente también, y para mal de nuestra sociedad, ante este crecimiento desmesurado de la violencia, de los robos callejeros, entonces la mascarilla le queda muy bien a los maleantes, digamos, para poner entonces nuestra seguridad en peligro. Y ustedes lo ven en los videos que pasan los noticieros, ¿verdad? Es decir, ya no necesitan ponerse aquellas gorras que bajaban cubrían toda la cara, y sino con la mascarilla, una mascarilla alta, ya están protegidos. De manera que a mí sí me preocupa esa actitud tan pesimista de los medios de comunicación, que no van al tono con la población costarricense. Y encontrar, digamos, que hay muchos especialistas, y yo se los digo porque en mi familia hay muchos médicos, y sé que muchos de ellos están tranquilos, contentos con que se haya suprimido, digamos, la mascarilla, porque ellos no van a tener que usarla porque no son trabajadores de primera línea, es decir, no están tratando enfermos de COVID. De manera que hagámosle un llamado ya enfático a la prensa de que por favor dejen de hostigar al gobierno, porque para cambiar este país necesitamos por empezar a cambiar esta prensa que se ha convertido en nefasta. Es que una cosa es la libertad de expresión y otro es el libertinaje, otra es lo grotesco, y otro es buscar a un profesional que por pasar los 5 minutos de gloria va y da declaraciones en contra de la nueva administración. Que tengan muy buenas tardes, nos seguimos viendo y muchas gracias.